Esta historia comienza unas horas después de que terminara el partido de Shikamaru en la final del examen Chunin. Mientras el público espera que lleguen Kakashi y Sasuke. Todo empezó con un jutsu, bueno, la implementación de un jutsu, y por supuesto algo de pinchazo recibiendo un trato especial porque es un superviviente de linaje muy importante. El partido anterior de la primera ronda del torneo había terminado hace casi 4 horas. Desde entonces, todo el mundo había quedado en espera por el precioso Uchiha. El shinobi rubio apretó los dientes mientras observaba a los espectadores disminuir lentamente. Ya fue suficiente. A Uchiha le habían dado un trato especial por última vez si podía hacer algo al respecto. Si el anciano se negaba a resolver esto y seguir adelante con el resto de los partidos, entonces Naruto públicamente le haría una broma. Aquí y ahora, para darles un buen espectáculo a los espectadores. Dirigiéndose al stand del Hokage, el soltero Kage Bunshin conocía su trabajo. Pídale al anciano que siga adelante, y si se lo niegan, como el jefe esperaba que fuera así. Entonces dispersaos, no es una broma tan grande, excepto por la enorme cantidad de agua que había bebido después de ser creado, que todavía chapoteaba en su vientre. El plan era que se disipara y el agua se quede atrás para salpicar al Hokage. Vagamente, el Bunshin se preguntó si tal vez habría valido la pena rogarle a Kakashi-sensei enterarse del Bunshin de agua del monstruo Zabuza. Él sabía que el hombre lo había copiado, pero claro, no parecía muy interesado en sus otros estudiantes. Finalmente en la caja de Kage, el Bunshin asintió con la cabeza a los guardias Chunin. Oigan, ¿les importa si le pregunto al viejo, quiero decir, al Hokage-sama, sobre mi compañero de equipo 39? ¿Es coincidencia? Mirándose el uno al otro, los Chunin obviamente consideraron rechazarlo. Pero, por supuesto, el hecho de que estuviera en el mismo equipo que el chico que todos estaban esperando tomó la decisión final. Le dejaron pasar. Habiendo escuchado ya su voz, ambos Kage miraban en su dirección, mientras él entraba al área de asientos reservada solo para ellos. Naruto, fue un buen partido el que hiciste, espero que tu actuación en la próxima ronda sea igual de exitosa. Gracias, Hokage-sama. El anciano simplemente levantó una ceja cuando el participante del examen hizo una cortés reverencia. Me gustaría ofrecer una pequeña excusa para mi compañero de equipo. Nuestro sensei es bien conocido por su retraso crónico, y parece que Sasuke puede haber comenzado a parecerse a él. Si bien Naruto quería que el tema fuera descalificado, simplemente quejarse de ello lo haría parecer un idiota. Y este Bunshin no era un idiota. Bueno, de todos modos no es tan grande como el original, era muy consciente de lo importante que era actuar correctamente delante del otro Kage. Esa era parte de la razón por la que su broma tendría tanto éxito. Si tenía alguna posibilidad de hacer esto, tenía que colocar al anciano en una posición en la que él, y su pueblo por parentesco, se avergonzarían por el comportamiento de Uchiha. No me disculparé por ello, no me corresponde hacerlo. Pero así son las cosas, y creo firmemente que nuestro sensei no se preocupará del tema a menos que se dé un ejemplo. Entiendo que mucha gente ha venido a ver esta pelea más que cualquiera del resto de combates, pero la puntualidad es vital para un shinobi, y si Sensei ha transmitido sus hábitos a mi compañero de equipo, quien ya sufre una inflación ego, entonces nuestro equipo nunca avanzará como un todo. El Hokage estaba bastante sorprendido por decirlo menos. Naruto no solo estaba mostrando modales que el Hokage no conocía, sino que también había usado una lógica que, aunque un poco mezquina, era irrefutable. Y usó correctamente la palabra puntualidad, eso fue una sorpresa mayor que el resto. Sin embargo, en conjunto, el Kage sintió que no tenía otra opción. Siendo este asunto propuesto tal como estaba, Sarutobi perdería prestigio si no tomaba medidas para disciplinar a Uchiha. No es que no lo hubiera considerado ya. Muy bien, dijo. El Kage le hizo un gesto al guardia en la entrada de su asiento. Chunin, haz que el supervisor anuncie que si Sasuke no está aquí en los próximos 5 minutos, su combate se perderá. El guardia Chunin hizo una reverencia y comenzó a irse, y informa al supervisor que incluso si está aquí antes de esa fecha, todavía perdió consideración para el ascenso. Este partido será solo para evaluar a su oponente. Ay, será como usted ordene, Hokage-sama, dijo. Y con eso, el Chunin desapareció en un movimiento borroso, apareciendo en la arena junto al supervisor. Funcionó. El Bunshin apenas pudo contener su sorpresa. El anciano había cedido casi de inmediato. Y ni siquiera tuvo que hacerle una broma a su abuelo adoptivo. La construcción de chakra excitada ahora solo necesitaba regresar y avisarle al jefe. Haciendo una reverencia, comenzó su salida.
Entonces, el Kazekage habló. Su voz era inquietantemente familiar. Hokage Dono, si tal vez el Uchiha está descalificado, entonces tal vez podríamos enfrentarlo contra Migahara una vez él ha ganado el último de los partidos. Está bien, entonces el Bunshin nunca afirmó que su jefe era tan inteligente, y él probablemente no debería haberse sentido tan insultado por ese comentario. Las cosas podrían haber sido diferentes si la copia vestida de naranja se hubiera tragado su orgullo y hubiera seguido marchándose. Pero todavía estaba un poco nervioso por la voz, y además, el canalla acababa de contar a todos de sus amigos como bueno como el jefe. Perdóneme, Kazekage-sama, no quisiera contradecirlo. Sin embargo, no deberías subestimar al jefe tan fácilmente, se ha recuperado completamente de su combate y creo que Gaara podría tener más dificultades contra él de lo que esperabas. ¿El jefe? La ceja del Hokage se arqueó levemente y los ojos del Kazekage se abrieron de par en par. Ups. Había resbalado. La fiesta había terminado. Era un clon y acababa de revelar ese hecho. ¿Tu genin enviaría un simple clon para discutir estos temas contigo tú? El Kage enmascarado se rió entre dientes. Tan tranquilo como siempre, el anciano tuvo una respuesta. Por supuesto, ciertamente lo haría, él es un experto en el jutsu. Como mostró antes. El Hokage sonrió. Sé de buena tinta que los clones del niño pueden durar más que incluso uno mío. De hecho, la única vez que intentó probar el gran número de Kage Bunshin que podía crear, su sensei perdió la cuenta de los 300 metros cuadrados de bosque cubiertos. Eso silenció al Kazekage. Y ayudó que fuera incluso verdad. El Bunshin recordó su tiempo en el bosque con Iruka y Mizuki. Había habido muchos más clones en aquel entonces, de los que había hecho desde entonces, y eso solo había sido momentos después de haber obtenido lo hizo bien la primera vez. El constructo se preguntó exactamente cuántos podría hacer el jefe ahora. El Hokage, por supuesto, no había mencionado que esta era su academia sensei y no el Jonin Kakashi. Y las palabras de Bosque implicaban que había estado subiendo y bajando de los árboles, lo cual no era así. Pero causó una gran impresión en el disgustado asqueroso. Fue entonces cuando fueron interrumpidos por una conmoción en el suelo de la arena, ya que justo antes de la descalificación, llegaron su sensei y su compañero de equipo. No les informaron de la decisión anterior sobre el ascenso, pero les dijeron que casi habían perdido el partido. Bueno, Bunshin-san, ahí está tu compañero de equipo. ¿Por qué no nos entretiene con sus observaciones del partido? La fría invitación de la voz susurrante del Kazekage hizo que el Bunshin tragara saliva, el jutsu rubio no estaba seguro de cómo rechazarlo. El Hokage acababa de decir que podría durar mucho más de lo que pretendía. Su decisión fue tomada por él, cuando antes de que pudiera responder, el Hokage expresó su acuerdo. Eso suena como una excelente idea, Naruto. Ven, párate a mi lado y cuéntame tu opinión sobre las habilidades de tus compañeros de equipo. Mierda. Estaba atrapado aquí. Si lo disipaban, la broma se llevaría a cabo incluso después de haber obtenido lo que el jefe quería. Por supuesto querían que hablara de ese idiota. Cuando alguien quería hablar de alguien más, él con mucho gusto le explicaría todo lo que sabía sobre Sakura-chan, o incluso sobre Shikamaru. No sé, Hokage-sama, Sensei lo ha estado entrenando durante un mes entero desde la última vez que lo vi, incluso podría sorprenderme. El Kage enmascarado se inclinó ante su voz, dándole al clon una sensación viscosa con el tono divertido resaltándolo. Oh, ¿un mes entero desde que lo viste? El chico Uchiha debe haberse vuelto mucho más fuerte desde entonces, recibiendo instrucción personal durante todo ese tiempo. El Hokage incluso asintió con la cabeza ante lo que dijo el monstruo con la voz espeluznante. ¿Fue solo el Bunshin, o el Kazekage sonó un poco demasiado interesado? Dando la espalda al clon de sombra, el anciano mostró una de las razones por las que le agradaba tanto al jefe. ¿Y qué entrenamiento te dio tu sensei ese mes, me pregunto? Está claro que has sido entrenado bastante bien para el último partido. Bueno, estaba un poco concentrado en Sasuke, así que le pidió a Ebisu-senpai que me mostrara cómo caminar sobre el agua. La copia de Naruto no estaba segura de poder llamar al hombre sensei, excepto que llamarlo pervertido encubierto arruinaría todos los modales que tenía. Había mostrado. El Hokage frunció el ceño ante esto. Sabía exactamente cuánto tiempo le había enseñado Ebisu al niño, porque el hombre volvió a su rutina habitual al día siguiente. Así que te tomó un mes aprender un ejercicio simple de control de chakras. El Kazekage parecía desconcertado, obviamente dudando de sus alardes anteriores. Pero el Bunshin se apresuró a responder, para mantener su dignidad, que solo tomó 2-3 horas.
Lo cual, aproximadamente un segundo después de haber respondido, el idiota se dio cuenta de que podría haber sido un error, porque provocó que el Kazekage nuevamente preguntara sobre su entrenamiento. Mes. El clon de Naruto sabía que no podía mencionar al Kyuubi, al menos a este asqueroso. Además, no sería como si tuviera un gran objetivo en la espalda si lo hiciera. Por supuesto, decirles que pasó todo el tiempo mirando a un viejo pervertido espiar en las aguas termales también estaba fuera de discusión. El Bunshin no tuvo otra opción y rápidamente mintió. Bueno, después de eso, no tenía nada más en qué trabajar, así que solo entrené en el control de mi chakra. Extendiendo su mano detrás de él para frotar su nuca, el Bunshin soltó una risa nerviosa. Eso era cierto. Más o menos, él estaba aprendiendo a controlar ese otro chakra al que Ero Sanin le enseñó a acceder. El Hokage se sorprendió un poco, sabía que Jiraiya le había enseñado al niño a usar las invocaciones de sapo, pero seguramente esa no fue la única. Hay igual otra cosa que había aprendido. El desempeño de Naruto en la arena mostró un crecimiento mucho mayor desde su pelea en las preliminares. Bueno, eso ciertamente es una sorpresa, dijo. El Kage con velo comenzó. Uno pensaría que serías capaz de preguntar. Para obtener más instrucciones. Quizás, si obtienes tu ascenso hoy, podrías solicitar un puesto de aprendiz. El Kazekage se inclinó hacia el genin una vez más. Encuentra un sensei que realmente valore tus habilidades. Sucede con bastante frecuencia. Podrías convencer a un jonin para que te tome bajo su protección y utilice ese gran potencial que tienes a borbotones. Un Kuso. Ese tipo lo estaba asustando. El Jutsu de Uzumaki estaba seguro de que conocía esa voz de alguna parte. ¿Pero dónde? ¿A quien había conocido recientemente que fuera tan raro como este tipo? ¿Podrías darle una oportunidad a Chika Mitarashi? He oído que es soltero, ya que no tiene un equipo genin. El clon vio la mirada de diversión de los dos mayores cuando reaccionó al recuerdo de la loca dama serpiente. Sí, ella encajaba con el factor espeluznante, pero esa no era su voz. Por supuesto, si yo fuera tú, el Kazekage continuó, estaría atento al propio alumno de tu Hokage. El que entrenó el Yondaime, si él pudo enseñarte, entonces un chico con tus talentos sería un candidato seguro para el Godaime. Ante esto, el Hokage los interrumpió. Sí, uno solo podía imaginar las cosas él que podría haber hecho con tal experiencia en el mundo. Artes Bunshin. Pero me temo que nos estamos perdiendo el partido importante que estábamos esperando. Abajo en la arena, el kunai de Sasuke había sido desviado por la arena, y ahora corría hacia la pelirroja, desapareciendo de la vista del Bunshin y reapareciendo de la misma manera que Lee lo había hecho en las preliminares. Estaba mal. La forma en que Sasuke pudo simplemente copiar la técnica, golpeando al genin con su andanada de leones. El Uchiha luchó con una velocidad que la copia genin ni siquiera podía ver. ¿Qué clon pudo ver que era su original, sentado allí en las gradas, completamente impactado? Una vez más, el Uchiha se había adelantado a él. Y luego, cuando el genio ya no pudo llegar hasta el Jinchuriki sediento de sangre, el clon vio el peor acto posible de favoritismo que su sensei había cometido hasta el momento. Su jutsu característico, el que usó en Honda cuando el demonio de la niebla sangrienta los atacó por primera vez, el jutsu que dijo era su único jutsu original, ahora estaba en manos del Uchiha Teme. Claro, el Bunshin no esperaba que fuera para su jefe. Pero esperaba que el hombre tuviera al menos le enseñó algo, antes de enseñarle eso a Sasuke. Era un jutsu letal, el mismo que había acabado con la vida de Aku. Y acababa de dárselo a Sasuke, mientras ignoraba a sus otros estudiantes. El clon sintió una oleada de celos. No solo para el jefe, sino también para Sakura-chan. Estaba sola porque no había llegado a la final. Ahora el clon se preguntó si su sensei la vio cuando se fue, o si simplemente había pasado todo este mes en casa o saliendo con amigos. Un grito espeluznante despertó al clon de su confusión interior. El nuevo jutsu de Sasuke aterrizó y hirió a Gaara. El genin herido arremetió con un brazo hecho de arena hiperdensa. Lanzar a Uchiha a través de la arena para golpear dolorosamente la pared del otro lado. Cuando nació, el nuevo Bunshin no estaba seguro de lo que había sucedido después. Todo lo que sabía era que el anciano había exigido a su predecesor que hiciera un nuevo clon y aquí estaba. La mitad más antigua de su chakra estalló, después de haber sido arrojada corporalmente por el Hokage al Kazekage. Hay igual 4. Y con eso, su broma, una vez olvidada, fue entregada a la figura de la túnica, que ahora estaba empapada. Al darse cuenta de lo que lo rodeaba, el clon se interpuso entre los dos Kage, se habían movido al techo del siguiente edificio que estaba detrás de ellos.
Con esa risa proveniente de la túnica del estimado Kage, el Bunshin ahora sabía a quién se parece la voz que sonaba. El Hokage ya se estaba moviendo para pelear, su túnica había desaparecido y en su lugar estaba la armadura de un guerrero experimentado. Kazekage Dono, no necesitamos recurrir a tales medidas, cualquier desacuerdo, hola viejo, él es ni el Kazekage en absoluto. No había tiempo en la batalla para actuar con respeto y esa mierda, ese tipo ni siquiera era para quien estaba montando un espectáculo. Él es ese genin monstruo serpiente que atacó a Sasuke en el bosque. El tercero se estremeció. Que el genin, no, el Bunshin de un genin, se había dado cuenta de esto antes que él. ¿Cuánto tiempo hacía que el niño lo sabía? ¿Cuántos de qué pretendían decirle esos extraños intentos de buenos modales? El Sandaime reflexionó. El chico tiene razón, sensei, esa voz, Hiruzen era demasiado consciente de lo que se avecinaba ahora. Realmente debería confesar que cuando te puse el sello de los 5 elementos, muchacho, yo nunca pensó que sería capaz de superar el desequilibrio que provocó. El Hokage contuvo un grito ahogado ante las implicaciones. El progreso que Naruto mostró mientras entrenaba completamente solo, fue a pesar de que su chakra esté desequilibrado. El falso Kazekage continuó riéndose mientras arrojaba su túnica a un lado. Sin embargo, todavía lograste mejorar, a pesar de que tu chakra estaba activamente estar interrumpido. Estoy impresionado. Me hace preguntarme si tal vez mi elección en Sasuke-kun fue prematura. Otra vez, alguien eligió a Sasuke Teme antes que a él, qué jodida sorpresa. Pensando en retrospectiva, el Bunshin solo podía adivinar que la foca que mencionó el monstruo serpiente fue la que lo golpeó en el bosque. Espera, no 39. ¿El pervertido hace algo para relajar su chakra? ¿Estaba arreglando eso? Con un gruñido, el Sandaime jaló la construcción de chakra detrás de él. Orochimaru, cualesquiera que sean tus intenciones hacia el chico, no las verás cumplidas. Hoy corrijo el error que cometí al dejarte ir. El Naruto original no estaba al tanto de la situación de su clon, ni siquiera sabía que el clon todavía estaba allí. Sabía que la broma no había sido necesaria, ya que un Chunin vino del Kagebot para hablar con el supervisor. Simplemente asumió que el clon había ido a algún lugar seguro para disiparse. De lo que era consciente de que su compañero de equipo, el que había estado tan celoso de hace solo unos momentos, había sido atrapado. Durante el partido, lo golpearon contra la pared de la arena. Eso tenía que doler, y fue entonces cuando Shika lo despertó del genjutsu que lo cubría todo. Llegando rápidamente a Sasuke, el genin vestido de naranja trató de ayudarlo a levantarse, se arrepintió. El Uchiha casi lo había golpeado cuando se acercó. Y así los cuatro siguieron al genin de arena herido hacia el bosque. Estaban a punto de atacar cuando Sasuke cayó, agarrándose a su cuello. Por supuesto, eso solo sucedió cuando Gaara se giró para atacarlos. Y cuando su ego estaba a punto de esquivar las garras de arena del pelirrojo, una extraña tinta de fuego se extendió desde su cuello, alrededor de su cara y bajando por su brazo. El gran genio Uchiha cayó por completo de la rama del árbol, cayendo como un saco de arroz. Sakura-chan había intentado atraparlo, pero el único resultado fue que la garra de arena le rompió el brazo cuando la sacó del camino y agarró al Uchiha. Desafiando a Gaara, el Jinchuriki rubio cargó tanto chakra como pudo en su cuerpo. Tendría que actuar rápido. Entonces, para su sorpresa, la garra que sujetaba a Sasuke al tronco del árbol se partió. Dejando agarrado a Sasuke, mientras el brazo se retraía hacia la arena que cubría a Genin. Juntando sus manos, Naruto juró que él sería quien protegería a todos. Él los salvaría a todos. Y entonces el genin creó su ejército de clones, recibiendo un grito ahogado de la chica que había traído a Gaara aquí. El chico demonio Tanuki, luego se volvió hacia la pelirrosa y se rió. Cuando te haya vencido, alimentaré a tu madre con tus dos preciosos compañeros de equipo justo enfrente de ti. La arena había cubierto completamente al genin ahora, dejando solo sus pies sobresaliendo. Con el movimiento de su puño de arena, lanzó un misil de arena al compañero de equipo libre de Naruto. No fue lo suficientemente rápida para apartarse del camino. Rompió a través a los clones que intentaron protegerla. Y el impacto la hizo caer de su posición, donde aterrizó torpemente sobre su tobillo, gritando cuando su pierna dio un chasquido. Atacando al Tanuki de arena con todo lo que tenía, el decidido genin recurrió a otra fuente de fuerza. Furiosa porque Sakura-chan había resultado herida y aterrorizada de que la Asuna, el demonio la estaba apuntando. El clon no podía creerlo. Estaba peleando en una batalla real entre el tercero y su malvado estudiante Orochimaru, más dos otros Hokage.
casi de inmediato lo habían hecho a un lado para permanecer intacto, pero sentir su atracción original sobre el chakra del Kyuubi lo ayudó a tomar una decisión. El jefe estaba ahí afuera peleando, él también debería estar peleando. Si bien todas las partes en la batalla lo ignoraban por completo, estaba a salvo. Sin embargo, quería ayudar al anciano, así que recogió el trozo de escombros más cercano y se lo arrojó al malvado Sannin. El Hokage soltó una carcajada cuando la teja golpeó la cabeza del hombre mientras monologaba. El shinobi serpentino ni siquiera se había dado cuenta de que el proyectil de cerámica había sido lanzado hasta que lo golpeó. Bueno, eso es lo que pasa por ignorar un clon del próximo Hokage, ¿no? El Kage rápidamente lo sacó del área, antes de que estallara en un pozo de polvo. Una vez que tuvieron ventaja sobre los demás, el shinobi mayor rápidamente le mostró algunas señales con las manos y le dijo que el nuevo jutsu multiplicaría cualquier cosa que lanzara. Si bien era posible y más efectivo usar solo un sello para el jutsu, el profesor de ninjutsu le había dado intencionalmente al clon el conjunto completo de sellos. De esta manera, la construcción no necesitaría intentarlo más de un par de veces para realizar el jutsu con resultados adecuados. Dio una demostración del jutsu enviando un solo kunai al segundo Hokage reanimado, y con el jutsu se convirtieron en docenas. ¿Copiará cualquier cosa que arroje? El clon no tenía ningún kunai consigo, por lo que tendría que tirar basura de la batalla. Sí, Naruto, cualquier cosa. Ahora no sé cuánto chakra te queda, pero trata de mantener al menos uno de ellos distraído para mí, ¿verdad? Ja, 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 el Bunshin usó el jutsu, lentamente absorbiendo trazas del chakra del zorro hacia él mientras lo hacía. Una teja se convirtió en 10 trozos sólidos de cerámica retorcida. Un trozo de piedra del techo roto se convirtió en una docena de trozos de roca igualmente deformados. Este nuevo jutsu era casi exactamente como su jutsu clon completo, aunque requería menos chakra, también solo necesitaba ser sólido para funcionar. Por lo que los detalles no fueron tan agotadores como su clon de sombra. Aún así, el Bunshin no comenzó a usar herramientas shinobi reales hasta que probó el jutsu numerosas veces, y una vez que lo dominó, el kunai que logró robar de la batalla se convirtió en una andanada de espadas enviadas al Sannin. Sus primeros intentos habían hecho poco para afectar al Nukenin, pero cuando comenzó a enviar herramientas afiladas, finalmente llamó su atención. La serpiente bastarda finalmente lo notó. Entonces, cuando Sannin atrapó uno de sus kunai, el Bunshin usó todo el chakra del zorro que había reunido para crear 8 más de sí mismo antes de que el hombre pálido lo matara con un movimiento de muñeca. Por suerte, los demás habían huido en el momento de su creación. Los Bunshin estaban vivos, habían sido creados para bombardear a los vivos Sannin, mientras el Hokage encontró una manera de vencer a los dos Hokage. Cada uno de ellos tomó una posición distante alrededor de la batalla para que ningún golpe pudiera vencer a ninguno de ellos. Mientras estuvieran dispersos, podrían seguir reponiendo su número. Entonces los clones lucharon. Al menos 4 de ellos en cualquier momento apuntaban a los Sannin. 1 o 2 de ellos siempre lanzaban algunos proyectiles a la pelea del viejo. A medida que avanzaba la pelea, uno de ellos finalmente había ahorrado suficiente chakra de zorro para hacer un nuevo clon, que luego intentó escapar. No funcionó. La pared parecía estar hecha de fuego violeta. Por suerte, el viejo parecía estar ganando. Ya los había rechazado 2 veces. Pero el shinobi muerto se reformó del polvo y se abalanzó sobre él nuevamente. Cada vez que lo hacían, el anciano tenía que abandonar el jutsu que intentaba hacer. Pronto, el tercer Hokage hizo que ambos se reformaran, y el anciano optó por un jutsu diferente. Firmando rápidamente los sellos manuales que el clon conocía tan bien, dándole una idea al constructo rubio. «Oye viejo, espera un segundo, tengo una idea», gritó, asintiendo con la cabeza a otro que saltó hacia las 2 masas reformadas de migajas de tierra. El Bunshin se dividió en 4, cada uno de ellos agarró al Kage reformado que estaba al lado y corrió con ellos. Estrecho hacia la pared de fuego de chakra. Como el polvo del Hokage no se había reformado por completo, fue fácil empujar sus restos contra la pared. Especialmente cuando los 2 clones que sostenían cada masa de jutsu reformado estaban dispuestos a arder con ellos. En ese mismo momento los 4, apuntando al Sannin, abrieron con todo lo que tenían, el cual, después de las varias veces que lo había usado, solo estaba limitado por la cantidad de chakra que pusieron en el jutsu. Si bien solo había sido una molestia con los pocos kunai y tejas que había estado enviando al Sannin, cuando los clones comenzaron a enviar proyectiles por cientos, el Sannin decidió poner fin a su intromisión.
Y el último clon, el que había seguido extrayendo el chakra del zorro, corrió hacia el vacilante líder de la aldea. El Hokage casi había esperado lo que vendría de la idea del genin. Al darse cuenta de lo que el niño pretendía hacer, decidió darle al genin la oportunidad que merecía. Gran parte de la vida del niño ya había sido desperdiciada debido a los malos juicios que había tomado el anciano líder de la aldea. Era hora de que confiara, que Naruto pudiera cumplir con su alarde. El Hokage permitió que le tomaran el brazo y saltó cuando el chico finalmente lo tomó. Agarrando el brazo extendido del Hokage que esperaba y arrojándolo al aire, el Bunshin usó los sellos para el jutsu de proyectil clon de sombra, finalizando con el suyo propio Kage Bunshin Jutsu completo en lugar del sello de replicación final. Funcionó. Creando un jutsu clon del Hokage de las sombras. Ahora que había 7 del anciano, cada uno con mucho chakra, tenía la ventaja. Cuando los 7 Kage aterrizaron, los 2 shinobi creados por Justo volvieron a entrar en la batalla. El Sannin había eliminado fácilmente a los otros Bunshin sin que el sensei del hombre mantuviera su atención fuera de ellos. Pero ya era demasiado tarde para el traidor. Habiendo visto lo que el clon acababa de hacer, el Sannin solo pudo mirar con los ojos muy abiertos mientras los muchos Hokage atacaban sin ninguna de las vacilaciones que mantuvieron a los sorprendidos predecesores del tercero en su lugar. Fue imposible. Era esto lo que su sensei había querido decir cuando dijo que el chico era un genio con el jutsu clon. Le dedicaron una sola mirada al clon restante y enviaron su mensaje silencioso de todos sus pensamientos y recuerdos, a su contingencia oculta. Había pocas posibilidades de que este cuerpo escapara con vida. El único clon de sombra restante que había realizado el jutsu imposible observó, mientras el hombre que había cuidado del jefe toda su vida, usaba un jutsu para rasgar el chakra barra spam de los 2 jutsu Kage. Y luego otra vez, fuera del Snake Sannin. Una vez terminada la batalla, el anciano cayó de rodillas. La enorme pared de fuego púrpura que los rodeaba se derrumbó, y los varios ninjas que habían visto la batalla se reunieron para ayudar, corriendo hacia el Hokage que se desvanecía para brindarle toda la ayuda médica que pudieran. Los 6 clones del Hokage, al ver el final de la batalla, estallaron. Al final no había nada que hacer. Los Illumin reunidos solo pudieron dar testimonio. Con el conocimiento de que tenían mucho que compensar al chico que había luchado a su lado, y que su tiempo pronto pasaría cuando su jutsu terminara y su alma fuera devorada. El Hokage consideró la pura audacia del jutsu que el chico acababa de usar. Naruto iba a convertirse en un gran shinobi, siempre y cuando este anciano se asegurara de que nada detuviera al niño por más tiempo. Extendiendo y agarrando el brazo del ninja médico más cercano, el Hokage contuvo el aliento para sus últimas y finales palabras. Como último acto, como Hokage, le concedo a Naruto Uzumaki un ascenso en el campo de batalla a Chunin, y declaro que su herencia y todos los bienes de sus padres le serán entregados. Será oficialmente aprendiz de Jiraiya. El anciano se detuvo, jadeando. Parecía que sabía que no podía sacar nada más y, con voz áspera, acabó con su vida con las palabras: así lo decreto. Cayendo hacia adelante, el shinobi mayor murió con una sonrisa en su rostro. El clon no podía creerlo, sus padres, iba a saber quiénes eran. Y entonces se dio cuenta de lo que más acababa de suceder. El viejo estaba muerto. Entonces, el único clon restante lo sintió ello. Dolor. El jefe había resultado herido. El chakra del zorro, que lo había sostenido, fue extraído de la construcción por el original y se disipó. Casi 80 años de información, de recuerdos, de vida, bombardearon la mente de Naruto cuando los 6 Sandaime Bunshin estallaron. El dolor que causó hizo que el genin cayera de rodillas dentro de la arena de la bestia a la que trepaba. Fue entonces cuando le infligieron la primera verdaderamente herida agonizante de muchas que sufrirían ese día. El repugnante crujido de sus piernas aplastadas resonaron a través del árbol mientras su grito de dolor lo eclipsaba. La sangre que brotaba de sus oídos lo dejó sordo a los sonidos de sus gritos, mientras comenzaba a ahogarse con la sangre de su nariz. Sentía que su cabeza iba a explotar. Este dolor estaba más allá de lo que jamás había sentido. A esto se sumó el grito en sus piernas. Una cosa logró superar la bruma del dolor: sálvala. Sakura-chan estaba herida y en peligro. Tenía que salvarla. Naruto extendió sus manos hacia el barco dormido y agarró su faja. La arena arremolinándose alrededor del niño envolvió los brazos del ninja hoja, cubriéndolos casi por completo hasta el hombro, mientras sus piernas destrozadas eran repentinamente tiradas hacia adentro, sacándolo de la pelirroja que cuelga de la cara del demonio.
Cuando el agarre del recipiente de hoja rubia no se rompió, la arena se apretó aplastando sus brazos y cubriendo al genin con aún más de su propia sangre. Aún así, Naruto tiró con su propio chakra, llamando al Kyuubi una vez más, para que lo ayudara a llegar a su destino. Y finalmente, con una última oleada de fuerza de voluntad, el shinobi empapado de sangre golpeó sus mechones rubios contra la cara dormida del recipiente Ichibi. El resultado fue otro crujido repugnante. Al niño se le rompió la nariz y se despertó con un grito de dolor. La imponente forma del demonio de arena crujió y explotó en una inundación de arena. Mientras Gaara aterrizó sano y salvo en su arena, el ninja Oja no tuvo tanta suerte. La explosión de arena había destrozado la parte superior de su cuerpo, mientras aún mantenía los restos de sus piernas más profundamente en sus capas. Lo que provocó que se volteara, cuando finalmente fue liberado una fracción de segundo después. Sin extremidades para guiar o incluso amortiguar su caída, Naruto aterrizó de cabeza en el suelo duro, con el cuello en un ángulo torcido. Su cabeza se partió y de ella brotó a borbotones sangre de color rojo oscuro y otros fluidos. Sin embargo, el niño luchó. El resto de su cuerpo finalmente cayó al suelo, dejando al genin boca abajo. Lentamente la cabeza rubia y ensangrentada se volvió hacia arriba. Extendiendo la mano con el chakra del Kyuubi, el lisiado Ojanin se impulsó hacia el aterrorizado Suna Jinchuriki. Los brazos rojos de chakra parecían una niebla líquida de sangre, más aún con la cantidad que brotaba de los genin que arrastraban. Un rastro se formó detrás de él, a medida que avanzaba gradualmente en dirección al Ichibi de Mombesel. La pelirrosa casi vomita al ver lo que solo podía ser sangre demoníaca extendiéndose y arrastrando. Un cadáver destrozado, con 4 miembros desgarrados, desmenuzados y aplastados colgando detrás de él, mientras pequeñas tiras de carne se desprendían por completo al pasar sobre partes más accidentadas del suelo. ¿Qué era él? Nada podría vivir después de todo eso. Mientras la arena se alejaba de Uchiha, Sakura intentó atraparlo con su brazo bueno. Al menos estaba despierto. Al ver la horrible forma de su compañero de equipo, Sasuke empujó a su inútil compañero fuera del camino y comenzó a bajar del árbol, corriendo para interceptar al enemigo que se movía en dirección al doge. Naruto habló, diciéndole a Gaara lo cerca que estaban, de cómo él podría haber sido de la misma manera que el Sunanin ahora, de cómo sus amigos lo habían salvado del dolor de estar solo. Estaba casi cerca de la pelirroja que lloraba cuando una forma apareció frente a él. «Aléjate de mi hermano». Fue la única advertencia que recibió el niño ensangrentado antes de que su enorme abanico se balanceara hacia abajo y hacia arriba, alcanzando su rostro y lanzándolo contra el árbol más cercano, donde cayó hecho un montón. La kunoichi rubia reunió a su hermano y comenzó a correr, incluso mientras lo hacía lo escuchó. «Sasuke-kun. Déjalo, tenemos que llevarte al hospital». «No podemos. Después de todo lo que hizo por nosotros». Él, y las palabras de Uchiha fueron cortadas cuando la kunoichi lo hizo perder el equilibrio. «No me importa. Puede seguir adelante y morir ya». Después de escuchar las pocas cosas que tenía del genin que había interceptado, Temari supo exactamente cuán aplastantes eran esas palabras. Si viviera, no viviría mucho. «Por favor, vive», el zorro suplicó su prisión. El niño podría vivir si solo lo quisiera, el daño cerebral fue menor y la mayor parte del resto del daño podría fácilmente repararse con el tiempo. Pero el mocoso simplemente no quería vivir. Todos esos recuerdos de su Hokage Bunshin-jutsu habían sobrecargado sus escasos cerebros, pero no los frieron por completo. Y el golpe en la cabeza podría arreglarse tan fácilmente como el cuello roto. Pero el prisionero no pudo hacer nada de eso. El Kyuubi no Yoku, el más grande de su familia, fue mantenido a raya por el sello que lo contenía. Normalmente podía curar al niño sin que el sello interfiriera porque el niño quería ser curado. Esta vez fue muy diferente, esta vez Naruto no quería sobrevivir. Incluso cuando el niño murió, una voluntad más fuerte se apoderó de él. El anciano shinobi se acercó a la puerta de su jaula. «Yo sé lo que está mal, y yo sé deseas vivir tanto como yo quiero él». Comenzó el Sandaime. «¿Cómo estás incluso en el sello, viejo mono?» El hombre estaba muerto, el chakra del demonio dentro del Bunshin había sentido que la vida del shinobi era devorada por el dios de la muerte. «No soy yo. Jejeje, por así decirlo». Vino su respuesta casi entre risas.
Soy de hecho, una copia de yo, hecho con el chakra de Naruto-kun. Solo puedo asumir que la razón por la que no pasé a mi original, es en parte por el origen del chakra usado para crearme, y el hecho de que mi yo original está muerto, aunque es posible que todavía haya sido enviado a él incluso entonces, si él no se selló en el vientre del dios de la muerte. Vagamente, la voluntad colectiva de los 6 Hokage Bunshin lamentó haberse disipado. Si hubiera durado más allá de la desaparición de su cuerpo original, podría haber podido corregir muchas de las cosas que dejaba sin terminar. Por esas razones, creo que mi mente fue llevada con el resto del chakra de Naruto, de regreso a él. En cuanto a por qué todavía soy autoconsciente y no simplemente un grupo de recuerdos, puede ser que su mente haya sufrido tal trauma, que no es capaz de absorberme hasta el momento. En verdad, la voluntad del Hokage sabía que su tiempo era limitado, y mientras podía, quería mejorar las posibilidades del niño, por lo que ya había comenzado a ordenar sus propios recuerdos. Un rápido experimento con el desastre Uchiha ya le había demostrado que era capaz de borrar. Hay igual 4 los recuerdos a partir de los cuales se formó. Necesitamos actuar rápidamente. Mientras lo haga, tu chakra puede ser movido del sello, como si fuera Naruto quien lo quisiera. Pero dudo mucho que me quede después de que se repare el daño. Así que nuestra primera prioridad es borrar todo rastro de su deseo de morir. Luego, una vez que se restablezcan sus ganas de vivir, dependerá de usted reparar su cuerpo físico. Durante ese tiempo, debo asegurarme, con los momentos restantes de mi conciencia, de que él no esté agobiado por la peor de mis pesadillas. Y así, el tercer Hokage y el zorro demonio de 9 colas trabajaron mano a mano. Y nuestro héroe renacido, hoy fue un día triste. Todo el pueblo se lamentó. Su Hokage, el tercer rostro de la montaña, había muerto. Y hoy celebraron un servicio solo para él. Mañana estaría lleno de servicios para los otros shinobi que se habían perdido. Pero hoy, estaba destinado a él. Naruto, era diferente a los otros shinobi que estaban de luto. No se sentía triste, no estaba molesto. No extrañó al hombre. De hecho, Naruto no tenía idea quién era el Sandaime. En realidad, solo sabía su propio nombre porque alguien se lo había dicho. El chico estaba muy preocupado por él. De hecho, se había quedado con él en su habitación antes de despertar. Konohamaru afirmó ser su hermano pequeño. Y cuando Naruto no tenía idea de quién era el niño, el pobre niño se rompió el corazón. La enfermera que estaba allí cuando despertó llamó inmediatamente a su tío para que llevara a su hermano a otro lugar. Naruto tampoco reconoció al hombre. Había un leve destello de lástima en su rostro, pero sobre todo estaba de luto como el resto de ellos. Naruto permaneció allí la mayor parte del día, sin recibir ninguna visita que pudiera recordar. El niño de mente vacía solo podía recostarse en su cama y preguntarse por sus brazos y piernas. ¿Qué había pasado para que les pusieran yesos tan gruesos? De hecho, estaba completamente colgado como un títere. Incluso podía sentir algo en la cabeza y en la cara. Estaba seguro de que alguien ya se lo habría contado. Pero por su vida, no podía recordar que nadie dijera nada sobre lo que le pasó. Esa misma noche llegó otra persona. Estaba preocupado, Naruto se dio cuenta. Y también intentaba ocultarlo. Tobe, escuché que no recuerdas nada, solo quería decirte quién soy y que no estás solo. El niño se sentó en su cama y miró por la ventana, deliberadamente de espaldas a él. Mi nombre es Sasuke y nosotros, somos mejores amigos. Somos los únicos amigos del otro. Nos hicimos amigos porque ambos perdimos a nuestros padres. Los tuyos murieron en el ataque del Kyuubi unas horas después de que nacieras, y los míos, fueron asesinados por una plaga que afectó a mi clan. ¿Podría decirle a su amigo estaba reteniendo algo? ¿Algo que ver con la plaga? Sin saber cómo responder, se presentó. Soy Naruto, es un placer conocerte. Se sentaron y Sasuke le explicó algunas cosas sobre su vida. Él era un shinobi. Hasta que resultó herido, había sido un genin. Ahora, sin embargo, se suponía que era un chunin. Excepto que había resultado herido en su última misión. Estaba en el equipo 7, que constaba de 4 miembros, él, Sasuke, otra persona y su sensei, Ataque Kakashi /Span habían estado juntos en varias misiones. Y el más grande fue cuando rescataron a una aldea entera de las garras de un tirano despiadado. El enano malvado había contratado al legendario shinobi desaparecido para matar al hombre que lideraba la rebelión de la aldea. Y habían sido contratados para protegerlo. Hablaron un rato sobre la misión y sobre los demás miembros del equipo y pronto incluso empezaron a hablar de lo que estaban haciendo antes de que él fuera herido. Estaban en un examen, destinado a probar a Genin para ver si estaban listos para un ascenso.
Naruto y otro genin habían sido los únicos ascendidos. El otro genin era Shikamaru, un adolescente vago del clan Nara. Sasuke se propuso explicar en profundidad cómo Naruto se había puesto furioso cuando Hinata fue insultada. Cómo juró vengar su pérdida en las preliminares, y cómo, según le dijeron a Luchia, había golpeado a Neji cuando pelearon debido a la paliza que le había dado a la chica. Era claramente una señal de que sentían el uno por el otro. Y en secreto, Sasuke esperaba que esto le ayudara a superar a la pelirrosa que tan casualmente había desperdiciado su vida. Pero en medio de los partidos finales, uno de los otros pueblos atacó. Según Sasuke, Naruto había logrado usar un jutsu que le permitía estar en dos lugares a la vez. No solo había luchado contra el anfitrión del demonio mapache que había capturado a Sasuke, sino que también junto al Sandaime, Naruto se había enfrentado al Kazekage, dos Zombie Hokage, y el shinobi rebelde Sannin, Orochimaru. Y él había sido quien los venció a todos. Incluso cuando el Hokage tuvo que abandonar la batalla para realizar un jutsu de sellado, Naruto fue quien luchó y mantuvo a raya al shinobi de nivel 4 Kage por sí mismo, y sin ayuda derrotó al mapache demonio hasta someterlo. Todos estaban tan entusiasmados con sus batallas que habían impulsado su ascenso incluso con sus heridas. Sasuke les había contado todo sobre su pelea con el demonio mapache. Sobre cómo había podido enfrentarlo cara a cara cuando era más pequeño, sobre cómo había hecho al menos más de 1000 clones de sombras. Cómo había convocado al sapo jefe Gamabunta, el mismo sapo que luchó contra el Kyuubi con el cuarto Hokage. Cómo de alguna manera había transformado el sapo gigante en el zorro demonio para que pudieran luchar de manera uniforme con el mapache completamente liberado. Y luego, cómo cuando sus brazos y piernas fueron aplastados todavía se había movido solo con su chakra, a pesar de que estaba mezclado con el río de sangre que salía de él. Siguió luchando y derrotó a la hueste del demonio después de que el demonio mismo fue derrotado. La bestia había sufrido un horrible traumatismo en la cabeza, sus brazos y piernas fueron aplastados por la arena, golpeado contra el suelo desde unos 6 o 7 pisos de altura, su cuello roto y su columna vertebral compactada por el impacto, un segundo traumatismo craneoencefálico importante. Eso en realidad le partió la cabeza y le arrancó una parte del cerebro, e incluso entonces tuvo que ser golpeado con un garrote de hierro y enviado a través de un árbol, aplastándole la mayor parte de la cara, rompiéndole la caja torácica y rompiéndole la columna antes de que pudiera caer. Totalmente golpeado. Y esa fue solo una de sus peleas. Sasuke no había estado presente en el otro, pero había oído hablar de ello. Hubo muchos testigos que pudieron escuchar que su chakra había sido interrumpido activamente por un jutsu durante todo el mes que había estado entrenando y por eso había hecho todo eso, incluso con su control de chakra arruinado. Su sensei estaba en shock. Las batallas de Naruto lo habían tomado completamente por sorpresa. Y cuando escuchó la descripción completa de ellos, tuvo que sentarse para asimilarlo todo. Y otra persona estaba tan seguro de que no sobreviviría, Naruto interrumpió aquí. ¿Quién? No tenía idea de quién era la persona que Sasuke acababa de mencionar, por supuesto, eso ya no era tan extraño. Un nombre. Naruto, te acabo de hablar de ella hace unos minutos. Ella es nuestra compañera de equipo bajo Kakashi Sensei. Estabas muy enamorado de ella durante la academia. No recuerdo haber hablado de, ¿cómo se llamaba otra vez? Es un nombre. Naruto, ¿estás bien? ¿De qué recuerdas que hablamos? Naruto le contó todo lo que hablaron. Todo lo que podía recordar. Y después de varios pequeños contratiempos en sus recuerdos, Sasuke comenzó a respirar con dificultad. ¿Recuerdas todo lo demás? ¿Por qué no ella? ¿Por qué no recuerdas un nombre? ¿Por qué no recuerdo quién? Su compañero lo miró en shock, casi aterrorizado por lo que acababa de decir. Naruto, sin embargo, solo pudo mirar confundido cuando su compañero de equipo de repente puso una excusa y se fue. ¿Qué había dicho? 0 la condición de Naruto era estable. Eso era lo que realmente importaba, incluso se había despertado ayer. Pero los Genin, no, los Chunin no podían reconocer a nadie. Haruno Sakura lo había visitado 2 veces ayer. Y en ambas ocasiones había necesitado que la presentaran. Al principio se sintió ahogada por la culpa ante sus últimas palabras sobre él. La imagen de su cuerpo destrozado, siendo arrastrado por brazos demoníacos hechos de su propia sangre, fue un espectáculo que la dejó incapaz de dormir desde la batalla. Las pesadillas de ver su carne caerse mientras él lentamente se alejaba justo enfrente de ella probablemente siempre la perseguirían. Luego se sintió ahogada por la lástima por el niño, por el daño que había sufrido. Y en confusión poco después de su primera visita.
Cuando regresó con el ramen que prometió que podrían comer juntos, Naruto no tenía idea de quién era ella. Ni siquiera recordaba que ella le hubiera explicado sobre su comida favorita. No tenía idea de qué era ramen. Rápidamente habló con la enfermera al respecto y Naruto reconoció a la mujer de inmediato. No estaba segura de qué sentir al respecto. Se negó a aceptar el pequeño brote de celos de que la otra mujer fuera reconocida mientras ella era olvidada. Incluso Iner Sakura estaba un poco irritada por eso. Aunque Iner Sakura también aplaudió que al menos ahora el pequeño niño monstruo ya no los molestaría más. Finalmente ella había comenzado a estudiar. Fue un poco difícil con el brazo en cabestrillo, pero tenía determinación. De todos modos, su leve cojera por la fractura de espinilla no le molestaba cuando estaba sentada en un escritorio leyendo. Tratando de descubrir cómo podía recordar a una persona y aún así olvidarse por completo de otra. Incluso había pedido estudiar los mapas de memoria que hizo el clan Yamanaka. Iner Sakura reflexionó que tener a todo su clan dedicado a aspectos de la mente de una forma u otra, convertía a la amiga de Sakura en un recurso muy útil. Tenían todo tipo de información que ella pudo estudiar, pero no pareció ayudarla a encontrar nada concreto. Simplemente no había ninguna explicación que no implicara que alguien filtrara activamente su mente desde dentro de ella. En el lado positivo, tanto ella como Iner Sakura podían estar de acuerdo, al menos Naruto no recordaba que ella intentara irse. Él por muerto. No estaba segura de si Sasuke iba a compartir ese hecho con alguien, pero sabía que si su sensei alguna vez se enteraba, estaría completamente jodida. Con todos sus discursos sobre nunca abandonar a tus camaradas que había dado, el hecho de que ella hubiera estado intentando hacer precisamente eso lo enfurecería. 000 Sasuke se sentó en el borde del puente donde el equipo 7 solía reunirse para realizar misiones. Sus piernas colgaban por el costado. Apoyó la espalda contra la barandilla. El Uchiha estaba solo en sus pensamientos, mientras esperaba que su mente aceptara lo que le había pasado a su mejor amigo. Lo que Naruto había estado dispuesto a pasar para salvarlo a él y a Sakura. ¿Qué tan lejos había llegado Naruto desde su entrada al examen? Y padre todavía, desde que se graduaron y se convirtieron en equipo. Naruto continuó mejorando y creciendo. De alguna manera había aprendido un jutsu de clonación de rango a lo que Sasuke había aprendido requería más chakra del que el Uchiha podía producir actualmente. El dobe lo había seguido paso a paso cuando aprendió la habilidad de trepar a los árboles. El idiota incluso había vencido a su oponente en el puente, mientras que Sasuke no podía tocar al niño ni siquiera con su Sharingan desbloqueado. En cada turno de su entrenamiento, Naruto avanzaba lentamente mientras él se estancaba. Y luego llegaron los exámenes de Chunin. Sasuke se sorprendió al saber cómo le había ido a Naruto, pero su verdadera iluminación llegó cuando supo que el chakra de Naruto había estado interrumpido todo el tiempo. Era el sello que Orochimaru le había puesto a su compañero de equipo en el bosque. Sasuke lo había visto colocarlo justo en el ombligo del genin. Y cuando los ancianos de la aldea le preguntaron al respecto, pudo confirmar que la serpiente Sannin efectivamente le había puesto un sello a Naruto. Y luego le hicieron una pregunta que lo enfermó. ¿Por qué no lo había mencionado antes? Supuso que lo encontrarían cuando le dieran a Naruto su examen médico al final de los partidos preliminares. Su propio sello había sido identificado inmediatamente por su sensei. No es que él fuera el único que lo había visto suceder. Pero Sasuke estaba menos confiado en la preocupación de su otro compañero de equipo por Naruto estos días. Después de ser liberado del interrogatorio, Sasuke preguntó por ahí y descubrió que Naruto ni siquiera había ido a un chequeo después de que terminaron los preliminares. De hecho, no tenían ningún registro de él. No es como si pudiera haberlo olvidado, ¿verdad? ¿Quién olvida que le hayan puesto un sello tan grande? Pero Naruto nunca fue revisado. Y como no había dicho nada, el sello había perjudicado a Naruto. Y aún así, había entrenado con el sello alterando su chakra durante un mes. Naruto había logrado vencer a Neji, incluso con su chakra alterado. No solo había durado contra él, sino que había obtenido una victoria indiscutible contra el genio Hyuga. Y más, Naruto había vencido al propio oponente de Uchiha, Gaara. Llegando incluso a convocar a un jefe nivel Toad para luchar contra el demonio Ichibi dentro de la pelirroja. En solo un mes, el genin vestido de naranja había superado a Sasuke en casi todos los puntos. Ganándose su ascenso sin lugar a dudas. Y lo había hecho con su chakra alterado. Según el Jonin que había estado estacionado junto al Hokage, lo único que le enseñaron a Naruto durante el mes fue un simple ejercicio de control de chakra. Caminar sobre el agua.
Una forma más avanzada de la misma habilidad que le permitió correr por la pared de la arena. No habría explicado el gran crecimiento que Naruto había mostrado luchando contra Gaara. ¿Cómo había subido tanto el dobe con un solo ejercicio de control de chakra? Sasuke estaba casi dispuesto a preguntarle rotundamente al chico, pero no podría ayudar. Había perdido sus recuerdos. Se había olvidado de todos los que conocía, había olvidado la aldea, su pasado, el Hokage e incluso su enamoramiento por ella. Ese fue solo el daño mental que había sufrido. La imagen del genin desgarrado y ensangrentado arrastrándose por su chakra empapado de sangre quedó grabada para siempre en la mente de Uchiha. Naruto había hecho eso, pasó por eso para I=5 salvar Sasuke, para salvarla a ella. Naruto se había obligado a luchar a un nivel de daño en el que Sasuke ni siquiera podía pensar sin lastimarse. Para ellos. Había estado dispuesto a morir para salvarlos, para liberar a Sasuke de las garras de la arena aplastante que lo sujetaba al árbol. Nadie había llegado nunca tan lejos por él. El genin se ahogaba en la culpa por el daño que había recibido su compañero de equipo. Y para consternación del propio Vengador, también sintió alegría. A Naruto le importaba, realmente le importaba. No fue una cuestión de rivalidad o simplemente cumplir con su deber. No, llegar tan lejos para alguien significaba amor. No importa cómo Sasuke elija negarlo o ignorarlo, Naruto se había convertido en su persona más cercana y preciada. Incluso antes del examen se habían acercado más. Pero ahora, Sasuke no se había sentido así desde que su hermano era una buena persona. Naruto era casi como tener un hermano nuevo. Un hermano pequeño por supuesto. Y no estaba seguro de cómo aceptar eso. El Uchiha estaba en conflicto. Por un lado, Sakura había hecho todo lo posible para convencerlo de que dejara atrás a Naruto. Ella no valía la formación que le estaban dando. Y Sasuke sabía que su sensei quería saber que a ella no se le podía confiar la vida de Naruto. Por otro lado, Naruto no la recordaba y esta podría ser una oportunidad para hacer que las cosas salgan mejor que antes. Había un nuevo comienzo y podía ganarse su confianza. Si Naruto se entera ahora, podría arruinar ese nuevo comienzo e impedir que se reconstruya cualquier verdadero trabajo en equipo. Sin embargo, Naruto no podía recordar nada sobre ella. Incluso se olvidaron cosas dichas en la misma conversación como su nombre. Pero ¿y si lo recordara? Todavía no sabía si recordaría esa parte, y si él se acordó de ella y descubrió lo que ella había intentado hacer, su compañero de equipo quedaría devastado. Oye, pensé que te encontraría aquí, era su sensei. El jonin de repente estaba sentado allí, encima de la barandilla en la que se apoyaba la espalda de Sasuke. Sus piernas pateando como las de un niño, sus manos sosteniendo la barandilla a cada lado de él para mantenerlo en equilibrio, ningún libro perverso a la vista, completamente indiferente y relajado. No tenía nada que decirle el hombre. Había visto el sello en el libro Uchiha, pero no el de su otro estudiante. Claro, Sasuke entendió por qué le dieron entrenamiento adicional. Su oponente era un contenedor de demonios psicópata homicida de otro pueblo. Lo peor que habría hecho el oponente de Naruto sería bloquear su chakra y burlarse de él. Nadie pensó que fuera posible que el dobe durara, y mucho menos iguale al genio Hyuga. Y era completamente imposible para él tener la más mínima posibilidad de ganar. Así que cualquier otro oponente que fuera una amenaza para él estaba fuera de discusión. Sin embargo, un sello maldito era otro problema. ¿Cómo podría el hombre simplemente dejarle la cosa a su propio alumno? A menos que no lo hubiera notado. El sello de Naruto no era como el de él. Y Naruto realmente debería haber ido a hacerse un chequeo. ¿Naruto va a estar bien, Sasuke? El jonin interrumpió los inquietantes pensamientos de su estudiante. Incluso si no recuerda algunas cosas, eventualmente el resto volverá a él, y si no, bueno, él no va a permitir que algo tan pequeño como olvidar algunos recuerdos le impida alcanzar su ambición, ¿verdad? El jonin enmascarado bajó la cabeza para mirar al chico. Haciendo contacto visual. Sensei, los brazos y piernas de Naruto fueron aplastados. Luego, en cuestión de días, los huesos prácticamente volvieron a crecer. Ahora ni siquiera tiene idea de quién es y todavía olvida las cosas que aprende. Sé que es su negocio, pero tengo que preguntar qué está pasando. Los brazos del niño todavía colgaban con sus yesos, pero cada vez que los médicos revisaban la condición de Naruto, los huesos estaban un poco más unidos. Solo pasarían unos días antes de que se curaran por completo al ritmo al que iban. ¿Cómo pudo haberse curado tan rápido? ¿Por qué sigue olvidándose de todo acerca de solo unas pocas personas seleccionadas? ¿Cuál es el gran secreto que todo el mundo esconde sobre él?
¿Y quiénes diablos son sus padres de todos modos? Las últimas órdenes del tercero eran liberar su herencia, entonces, ¿por qué no lo hicieron? Todas sus incipientes preguntas surgieron de él como si se hubiera roto la válvula de escape. Y el propio Uchiha no sabía por qué había preguntado las dos últimas. Su herencia se le será entregada, y él solo. Kakashi apartó la mirada de él y dirigió su mirada al cielo de la mañana. Si quiere contárselo a todo el mundo, depende de él. Pero Sasuke, ¿cómo te sentirías si nadie supiera quién eres o por lo que has pasado? Y luego, justo cuando todos empiezan a aceptarte y respetarte por lo que eres, alguien les dice a todos que en realidad eres solo el hermano pequeño del infame Itachi. Todo aquello por lo que te respetaban pronto se convertiría en una patética sombra de tu hermano. Logros. Ya sabes cómo se siente eso, pero que te lo presionen de la noche a la mañana es algo completamente diferente. Sasuke lo entendió completamente, era parte de la razón por la que había inventado la historia sobre la plaga. Pero eso no fue todo lo que obtuvo. La declaración de su sensei significó que al menos uno de los padres del Dobe era de alto nivel. En cuanto a su curación, el Jonin continuó. Es una combinación del linaje de su madre y algunos otros problemas que tiene. Una de las más importantes son sus enormes reservas de chakra. Naruto tiene 2 o 3 veces más chakra que yo, y eso hace que le resulte extremadamente difícil controlarlo. Así que la mejor manera de hacerlo más fuerte sería enseñarle a controlar. Y al hacerlo, darle más acceso a sus enormes reservas. La forma en que un shinobi canaliza chakra hacia sus extremidades para aumentar la velocidad y la fuerza solo se limita a qué tan fino sea tu control y cuánto chakra puedes usar. Mientras que médicamente un shinobi normal solo puede agregar mucho antes de que su cuerpo comience a dañarse, las grandes reservas naturales de Naruto le dan mucho más espacio que el resto de nosotros, antes de que ocurra ese daño. E incluso después de eso, el linaje de su madre le permite recuperarse del daño que de todos modos causará aplicar demasiado chakra. Para canalizar su chakra esa era mucha más información de la que Sasuke esperaba. Entonces el Dobe tenía un linaje que permitía una rápida curación. Y fue por parte de su madre. Lo que significaba que probablemente sería ella con quien lo compararían. O tal vez no era ella como persona, sino el hecho de que él tenía un linaje que estaban ocultando. Sasuke aceptó esta nueva información con tanta gracia como había recibido a su sensei. HN0000 viniendo del campo de entrenamiento, ataque Kakashi entró silenciosamente al hospital de la aldea. No se molestó en registrarse ni nada por el estilo, no tenía ganas de perder el tiempo con alguna leli en bata médica. Su charla con el Uchiha fue bastante bien. Había explicado la rápida curación de Naruto de una manera que haría que el niño abandonara sus preguntas y había dado una explicación bastante plausible para la rápida mejora del genin. Ahora solo le quedaba hablar con su olvidado estudiante. Le habían informado poco después de que terminara la batalla, de todo lo que Naruto había logrado. Incluyendo el hecho de que el genin tenía el sello de los 5 elementos encima del sello de los 8 triagramas de Yondaime. Por supuesto, ya lo habían eliminado. Cuando el personal del hospital le pidió a Jiraiya que le echara un vistazo cuando lo encontraron en la habitación de Naruto, él les dijo que le había quitado el sello en el momento en que se enteró. Para empezar, todos simplemente asumieron que esa era la razón por la que el hombre había estado allí. No era como si el Jonin no hubiera buscado en busca de un sello, tanto como lo había hecho no buscó uno donde ya sabía que encontraría uno, además de eso, estaba buscando algo completamente distinto. Y sin embargo, el hijo de su sensei logró superar los problemas que esto le causó. Kakashi sabía que estaba siendo injusto con Naruto. Su plan había sido que ambos chicos perdieran contra Neji. Ganar Naruto simplemente no era posible. Y Sasuke habría quedado agotado por el Chidori en su partido contra Gaara. Y sin eso, el genin mayor lo habría derrotado fácilmente. Le habría permitido sobrevivir a su primer partido sin herir su orgullo al obligarlo a renunciar como un cobarde. Solo para derrotarlo por completo y no discutir cuando no fue ascendido. Muchos de los rangos más altos ya habían acumulado las partidas. Y ninguno de los partidos había salido como se predijo. Naruto había ganado. El portador del títere no participó y perdió contra Burame. Shikamaru perdió su partido en lugar de ganar como le había indicado Asuma. El Sandaime había enviado a su Chunin a contactarlo una hora antes de lo que habían discutido. Y el bis previamente planeado de la pelea con Uchiha fue interrumpido. Si no fuera por la invasión, toda su programación de segundos partidos habría sido un desastre.
Se suponía que sería Shino contra Shikamaru mientras Sasuke descansaba y luego Neji superaría a Sasuke y ganaría su ascenso. Terminando cuando Shikamaru simplemente perdería su partido contra los Hyuga y ganaría su ascenso. Pero si las cosas hubieran seguido como estaban, Shino frente a Temari habría sido otra ronda de viento mental en verso. Y Naruto habría luchado contra Sasuke. Kakashi podría haber deducido fácilmente la victoria de Sasuke en el último partido del día del torneo. Su jutsu de fuego habría sido fácil para Temari o Shino. Sin embargo, ahora el Jonin sabía que si las cosas no se hubieran interrumpido, su estudiante naranja e hiperactivo habría sido el eventual vencedor. El Uchiha no habría podido vencer a su compañero de equipo. Y Naruto habría seguido luchando mucho después de que los otros dos estuvieran agotados. Al llegar a la habitación habitual de Naruto, el Jonin se sorprendió al encontrar a su alumno ya despierto. Era temprano en la mañana pero el niño estaba felizmente jugando al shogi con Nara Shikamaru. Alguien que por toda lógica nunca podría estar despierto a esta hora. El chico perezoso tenía puesto su chaleco antibalas estándar y otro colgado de una silla. En lugar de presentarse ante el amnésico, el Jonin enmascaró su presencia y observó mientras jugaban. El Nara no estaba allí solo para un partido. El antiguo amigo de Naruto ni siquiera prestó atención al juego. Estaba más concentrado en el rubio enyesado. Nara movía las piezas de Naruto como le decían y luego le contaba cosas a Naruto sobre la aldea. Sobre los clanes y todos los rangos shinobi. Sobre su día en la academia. El colgado Chunin estaba tratando frenéticamente de aprender lo que el genio tenía que decirle y jugar al mismo tiempo. Su concentración estaba demasiado dividida para jugar tan bien, pero Nara nunca lo aprovechó. En cambio, el móvil Chunin pasó por alto varias buenas posiciones y golpes para prolongar el juego de una manera que el otro chico no se diera cuenta. Y con cada movimiento que finalmente hacía, hablaba sobre un nuevo tema de la aldea. Kakashi observó durante casi 2 horas cómo su alumno era lentamente reeducado. Hasta que finalmente solo quedaron 3 piezas en el tablero, y Nara tenía a Naruto en jaque mate. Recogiendo el tablero, Shikamaru se despidió y salió. Kakashi estuvo a punto de entrar una vez más, pero un pequeño chillido lo hizo detenerse. Sí, puedo esperar si tienes algo que decirle, para nada, Hyuga-chan, entra directamente. Kakashi se frotó la nuca como si estuviera avergonzado. Solo estoy tratando de pensar en cómo convencer al personal del hospital para que me dejen llevarlo a algunos rangos de... Y con eso, terminó viendo cómo la chica entraba tímidamente a la habitación y se presentaba. No pasó mucho tiempo antes de que Kakashi se diera cuenta de que no era el único que miraba. Y un poco más oculto, estaba el genjutsu que estaba usando el sensei de la chica Hyuga. Parecía estar teniendo el efecto correcto. Hinata casi se había desmayado 2 veces antes de que el jutsu la obligara a calmarse lo suficiente como para poder decir lo que había venido a decir. Y entonces, el jutsu falló y la chica se desmayó de todos modos. El denso como una roca Chunin escuchó cada palabra que ella había dicho y le preguntó cuál era la diferencia entre el amor y el agrado, porque pensó que él podría sentir lo mismo que ella. La amante del genjutsu entró rápidamente, se presentó y sacó a la chica inconsciente de la habitación. Kakashi no estaba seguro de por qué Kurenai había pensado que Naruto debería escuchar los sentimientos de Hinata, sin embargo, estaba claro que ella se había sentido destrozada cuando se enteró de su condición. Por la expresión de sus ojos, había estado llorando durante días. Kakashi esperó unos minutos antes de entrar, permitiendo que el niño respire y supere su confusión. Sentándose, el Jonin se presentó y se encontró con una descripción de sí mismo en los ojos de Uchiha. Exactamente qué pensó ese pequeño imbécil estaba haciendo, diciéndole a Naruto que Kakashi pasó toda la mañana masturbate en lugar de enseñarles. Su amor por la serie Icha Icha no se trataba de eso. Se trataba de hacer que otras personas se sintieran incómodas. Corrigiendo ese problema y diciéndole algunas cosas más al hiperrubio, el Jonin pasó a la pregunta del rubio sobre el amor y le explicó exactamente lo que significaba y cómo se sentía Hinata. Tuvo cuidado de no mencionar a la chica que Naruto seguía olvidando. No quería explicarle esto a Naruto otra vez. Y cuando terminó, su alumno se quedó en silencio. Considerado. Estaba claro que disfrutaba la idea de que una chica lo valorara tanto que pensara en él antes que en los demás. Y solo hizo falta un poco de conversación suave para subliminalmente sugerir que Naruto puede han sentido lo mismo por ella. Manteniendo sus pistas lo más sutiles que pudo, el Jonin evitó cuidadosamente cualquier cosa que pudiera alertar al niño sobre su pequeña manipulación. Si todo iba bien, si Naruto alguna vez recupera sus recuerdos, entonces no sería capaz de reconocer lo que Kakashi había hecho.
El oscuro genin asumiría que fue su propio malentendido lo que lo llevó a la conclusión equivocada, y en ese momento ya debería estar tan enamorado de la chica que sus recuerdos de sus sentimientos por su compañero de equipo ahí igual 11 no pude cambiar nada. El hecho de que Naruto ya sabía que Hinata era la chica con la que había luchado el genio Hyuga / spam puntos por el pequeño pinchazo de Uchiha 2 para vengarse, hizo maravillas para ayudarlo a llegar a la conclusión deseada incluso antes de que Kakashi le hubiera explicado el amor. Consigue hasta con sus propias pistas añadidas, el Jonin dudaba mucho de que Naruto perdiera su única oportunidad real de encontrar el amor. No era difícil ver cuál de las dos chicas sería mejor para él y el equipo a largo plazo. La persona que le gusta actualmente no quería tener nada que ver con él, y no era probable que funcionara si no encontraban una manera de evitar que olvidara nada, ni siquiera relativo a ella. Una breve sonrisa apareció debajo de su máscara cuando el Jonin pensó por un instante qué pasaría si Naruto intentara correr en un bosque de árboles de Sakura. ¿Se olvidaría de que estaban allí y se estrellaría contra ellos? El humor momentáneo pasó y Kakashi volvió a considerar a su alumno. A Hinata realmente le gustaba, Sakura lo golpeaba en cada oportunidad. Hinata podía ver el chakra del demonio y todavía le agradaba. Sakura había hecho algo para hacerle olvidar su existencia. Hinata lo ayudaría a fortalecerse y aumentar su control de chakra. Sakura era patética por sí sola. No es que Kakashi tuviera la intención de dejarla permanecer así. En un momento pensó que ella despertaría al mundo real, pero después de haberse equivocado tanto con Naruto, iba a romper su cuerpo hambriento hasta que ella se recuperara o abandonara. Pronto, llegó el momento de que una enfermera alimentara y bañara a Naruto, por lo que Kakashi se ofreció a almorzar con él más tarde y se despidió. 000 El consejo del pueblo no sabía qué hacer. Solo la presencia de Sannin evitó que ignoraran el decreto final de terceros. Ellos habían promovido a Naruto a Chunin sin dudarlo o incluso desganarlo. Su jutsu ahora era un kinjutsu de rango SSS, y simplemente no podían tener un genin que conociera uno de esos. Y luego se despertó y reveló que había perdido la memoria y que el ascenso era innecesario. Sin embargo, su herencia iba a ser el principal problema en el futuro previsible. Por un lado, la mayoría de ellos no tenía idea de qué había estado hablando el difunto Hokage. Por otro lado, para liberar su herencia tenían que tener 3 jefes de clanes principales y el testigo del comandante Anbu, porque el archivo se consideraba un rango SS. Secreto. Que fue lo único que el comandante Anbu pudo decirles al respecto. Hubo varios otros que aparentemente lo sabían, pero todos acordaron no compartirlo hasta que se publicara oficialmente. Aún así, el Chunin también resultó mortalmente herido y no pudo funcionar como un shinobi. El daño mental por sí solo habría resultado en su retirada de las filas. Pero quedó paralizado, todas sus extremidades reducidas a polvo y su cuerpo quedó destrozado en más formas de las que le era posible sobrevivir. Y para colmo, si bien podrían hacer que el Consejo Interino procesara el decreto y ordenara al comandante Anbu que revelara el archivo para poder publicarlo, esto era el niño demonio del que estaban hablando. Se necesitaría una votación de 3/4 para publicar un documento de rango A o superior sin que el Hokage esté presente para que esto suceda. Y tendrían suerte incluso de conseguir una mayoría. Lo que necesitaban era un nuevo Hokage. No es que no lo necesitaran de todos modos. Pero los Sannin habían ejercido cierta presión sobre ellos para que terminaran con su política e hicieran el trabajo. Cuando simplemente no pudieron, el imponente Shinobi declaró en términos muy claros que así sucedería. Y para ponérselo fácil, la Sannin emitió una única orden. Nada está decidido hasta que regrese con Tsunade, ella será una excelente Hokage y también podrá curar al Gaki. Sin embargo, creo que sería mejor traerlo con nosotros. Probablemente sería mejor curarlo antes de pedirle que acepte el trabajo. Pero no está autorizado a realizar misiones, todavía está herido. Los ancianos quejosos se quejaban de que los azotaban con un látigo de oro, en lo que respecta al sapo ermitaño. Sí, y eso es porque lo llevaré con ella. Ella lo hará, arréglalo. El sabio puso tanto sarcasmo y condescendencia en su voz como pudo. Y cuando haya terminado hablaremos su nuevo trabajo. De esa manera, incluso si ella se niega a convertirse en Hokage, él / spam arreglado. Todavía su respuesta natural fue discutir un poco más. Argumentaron que el ermitaño no podría cuidar adecuadamente al niño mientras estuviera ocupado buscando la leyenda médica. Y el sabio tuvo que admitir que tenían razón, pero ¿quién dijo que tenía que ser él quien lo hiciera? Tendré que llevarme a esa kunoichi de su equipo para cuidar de él.
El Sannin recordó que al niño le gustó la pelirrosa desde que lo preparó para su método de entrenamiento de vida o muerte. Además, tal vez ayudaría a que sus recuerdos regresaran si fueran pequeñas fantasías afectuosas. Aceptaron a regañadientes, pero sus puntuaciones sí demostraban que sería una médica competente. Después de que ella haya repasado sus cuidados y necesidades diarios, podrán partir.